te alabamos y te bendecimos. ¿Ya? ¿Están listos? Pues gloria a Dios. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Ah, pues qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Dios tiene una palabra para nosotros en esta mañana y por eso quiero invitarlos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 63 en adelante. Juan 6, versículo 63. Voy a ponerlos en antecedentes o en el contexto. Vamos a leer del 63 hasta el 69. Pero lo voy a poner en el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Jesús ha hablado inicialmente. En el versículo 25 de ese capítulo usted encuentra un encabezado que dice Jesús el pan de vida. Y también Jesús ha dicho cosas como que a estos hombres judíos les decía: ustedes van a tener que comer mi carne. Para ellos eso era abominación. Pero yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, yo soy eso que ustedes esperaban. Y por eso pues a Cristo lo trataban de blasfemo. Pero luego vemos que Él hace un cambio a partir del versículo 60 del capítulo 6, y también encontramos otro encabezado, y Él cambia este mensaje que traía de Él como pan de vida, como la carne que era necesaria comer para ser salvo. Entonces les ha dicho cosas como permítame devolverme un poquito, y en el versículo 53 de ese mismo capítulo, el capítulo 6, versículo 53 dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Wow. Para aquellos hombres eso era un insulto. Ellos no entendían que se trataba de el sacrificio en la cruz. Pero luego Jesús hace el cambio del que les hacía mención en el versículo 60, y hay un encabezado que dice palabras de vida eterna. Y dice la palabra ahí del 60, permítame leerles: al oírlas, esas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Entienden eso? Que si ven que yo asciendo al cielo, si esto les ofende, esa acción mía les dejaría perplejos. Porque lo único que pueden alcanzar si obedecen mis palabras es poder ver al Hijo del Hombre volver donde estaba antes, o sea, en la misma presencia del Señor, del Padre. Versículo 63. Quiero que por favor tenga en cuenta este versículo. Vamos a leer algunos otros más. Este versículo y el versículo 68 serán el fundamento para nuestra predicación en este día. Pero vamos a leer todo el contexto. Amén. Dice versículo 63. ¿Qué dice ahí? ¿Ustedes lo tienen? ¿Por qué no leen conmigo? Por favor. Ahí dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dice el versículo 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió, y este es el otro versículo que quiero que tengan en cuenta, sobre todo la última frase. Respondió Simón Pedro: Señor,
¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Si podemos tomar en cuenta esos dos versículos, el versículo 63 y el versículo 68, encontraremos que hay un nexo entre ellos y que ellos nos hablan que las palabras de Cristo dan vida. Amén. Las palabras de Cristo, las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Y luego en el versículo 68 vemos a Pedro decir: tú tienes palabras de vida eterna. ¿Ok? En esto quiero que pensemos esta mañana, en estas dos afirmaciones y cómo se relacionan con Cristo y con la dádiva de Cristo por el mundo, o para que el mundo sea salvado, y cómo se relacionan estas dos palabras, estas dos frases, con el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu que da vida. Amén. Qué bueno que estamos entendiendo, ya estamos entendiendo. Este es básico, que entendamos el inicio, el fundamento de lo que estará afianzada la palabra de Dios en esta mañana. Así que comencemos con el versículo 68. Hay algo muy realista, muy relevante, muy importante en este versículo. Jesús acaba de decir algo que hizo que muchos discípulos le dejaran, y él acababa de decir en el versículo 65: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Nadie puede venir a mí si el Padre no se lo ha dado. Entonces, esto hacía de Jesús alguien igual que el Padre, y eso ofendía a los judíos, porque para ellos solamente el Padre era el dador de vida. Luego el versículo 66 añade que como resultado de esas palabras que le había dicho, ¿qué pasó? Muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Ok? Y esto es lo que sucede cuando se muestra al Dios soberano sobre los pecadores. Muchos que son pecadores no quieren venir a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Mucha gente entiende, déjeme decirle que allá afuera hay mucha gente que entiende el mensaje de Cristo, que entienden la palabra, pero no la quieren aceptar porque prefieren vivir en su pecado. Por eso clamaba a Dios que un vislumbre de su gloria sea manifiesto en esta mañana, para que nosotros seamos cambiados, para que haya algo, un cambio interno, algo que rompa esa mentalidad incrédula y esa mentalidad morbosa, mundana, que prefiere, que nos lleva cautivos con cadenas hacia las tinieblas y no permite que nosotros podamos ver la luz. Esas cadenas, esas cosas que nos llevan ciegos por un camino de tropezones y tropezones, y sin embargo nosotros todavía nos mantenemos ahí porque no hemos visto la luz. Es mi ruego en esta mañana al Señor, y espero que todos estemos unánimes en ese sentir, de que su gloria sea manifiesta, que su poder se manifieste en esta mañana, porque estamos nosotros hablando del poder de Dios por medio de su santa palabra, esa palabra que tiene el poder en sí misma, cuando tiene la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cambiar las almas, dice el Salmo 19, versículo 7. Entonces, veamos el otro punto, veamos el destello de cosas que suceden en la cabeza de los que no dejan a Jesús a causa de los problemas, porque son dos puntos. Algunos no quieren venir, pero otros tenemos problemas, pero no queremos dejar a Jesús. ¿Cuántos son así? Ninguno. ¿No me entendieron? ¿Cuántos, aunque tienen problemas, no quieren dejar a Jesús? Ah, ya ahora me entendieron. Veamos cómo es que muchas personas luchan, lidian con la soberanía de Dios, porque a veces es difícil ir hacia adelante, aún teniendo fe.
¿Cuántos saben eso? Ok, no es un camino de rosas esto. Dios no nos ha prometido a nosotros. Muchos creen equivocadamente que venir al evangelio es, todo está listo ahora. Ya solamente me falta comprarme el abanico y vivir así. No se trata de eso. Se trata de tener un fundamento en nuestras vidas. Se trata de tener un carácter en nuestras vidas, ser fortalecidos en nuestra propia persona, basados en su palabra y en su presencia, en su guianza, en su dirección, para que cuando vengan los problemas tengamos en nuestra vida sabiduría suficiente para determinar y tomar buenas decisiones. ¿Cuántos saben eso? Es lo que necesitamos. Muchos creen que me voy a la iglesia para que todos mis problemas se acaben. No se van a acabar sus problemas. Y mucho menos las consecuencias de su pecado van a borrarse inmediatamente. No estoy hablando que su pecado no sea perdonado. Estoy hablando de que igual hay consecuencias. Cuando nosotros hemos cometido tantos y tantos errores, a veces creemos que venir a la iglesia se va a acabar todo. No, Dios va a tratar con nosotros. Pero lo que sí le puedo asegurar es que Dios estará trabajando de nuestro lado. Y esa es la gran diferencia cuando Dios está de nuestro lado. No es lo mismo andar por el mundo sin Dios que andar y caminar con Dios. Hay una gran diferencia, ¿cierto que sí? Y en el versículo 67 hace Jesús un desafío a los discípulos y le dice: ¿acaso queréis vosotros iros también? ¿Y qué respondió Simón Pedro? ¿A quién iremos, Señor? En esta simple declaración Pedro dijo, piensen en la frase que él dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea que ellos ya se lo habían pensado. ¿Cierto que sí? Ya lo hemos pensado, Señor. Nos hemos permitido pensar qué ocurriría si nos alejamos de ti. Es como si Pedro estuviera diciendo: Señor, a la verdad, no es nada alentador el panorama que vemos. Alejarnos de ti sería volver a la desesperanza, volver a las leyes sin vida, a la esclavitud. Seríamos candidatos directos a una eternidad en las tinieblas si nos apartamos de ti, Dios. ¿A quién iremos? Pedro dijo básicamente lo siguiente: Señor, hemos buscado otro Señor, otro camino, otro amigo, otra filosofía, otra percepción de Dios, otra salvación. Señor, hemos buscado, hemos visto, hemos estado haciendo un sondeo y encontrar otro significado, otras cosas que nos convenzan más, pero todo lo que hemos visto, Señor, no da la talla. Todo lo que hemos visto, Señor, todas esas cosas se quedan cortas comparado contigo. Señor, no podemos alejarnos, pues solamente tú tienes palabras que dan vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Si Pedro hoy tuviera esa oportunidad de nuevo, seguramente que sus pensamientos serían un poco distintos, procesaría sus pensamientos de una manera tal vez diferente. Señor, ¿a quién iremos? A los que niegan la soberanía tuya, Señor. Si no es así, entonces ¿a quién iremos, Señor? A los que creen que la psicología mejorará al hombre. Iremos a ellos, Señor. A los que niegan el poder del pecado. Debo ir, Señor, a los que niegan que el pecado sea un poder tan esclavizador, tan cegador. Debo ir a ellos, Señor. ¿A dónde iremos? A los que dicen que el pecado solamente es una mala influencia, pero no es una atadura, que no es una esclavitud o la muerte, que el pecado es algo que cometemos solamente, pero no estamos desamparados, que el pecado es algo trivial. Debemos ir a ellos, Señor. ¿A quién iremos? No, dice Pedro, no iremos ahí. Esa es una perspectiva irrealista, inocente de la raza humana. Porque sabemos por nuestras propias almas y por la experiencia que vemos en el mundo que los seres humanos no nos someteremos por nosotros mismos a Dios. El pecado es una atadura, no solo una mala influencia.
El pecado no es algo que solamente hago porque la sociedad hace. No, el pecado es algo que tiene consecuencias eternas también. El pecado es algo que me aleja del camino santo tuyo, Señor. No es solamente algo que yo me pongo y me quito de un día para otro, no. El pecado trae condenación en sí mismo. Por eso, Señor, no me iré ahí. Me quedo contigo, Dios. Mis amados hermanos, cuando pensamos que el hombre puede manejar su propio pecado, cuando pensamos que el hombre puede manejar su vida y dar grandes resultados en todo, incluyendo nuestra relación con Dios, estamos totalmente equivocados. Es más, la palabra del Señor nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando confiamos solamente en nuestro instinto, en nuestra forma de hacer las cosas solamente porque un sentimiento meramente humano, estamos muy equivocados, porque estamos dejándonos llevar por este corazón que es engañoso y perverso. Algunos dicen, no, es que tiene corazón de abuelita. Sí, pero las abuelitas también han pecado, ¿o no? Y entonces, ¿a quién debemos ir? ¿A los que dicen que el pecado no es algo serio? No importa que pequemos, Dios es bueno, dicen algunos. Claro que Dios es bueno. De cierto, Dios es bueno. ¿Cuántos lo pueden decir? Dios es maravillosamente bueno. Pero eso no significa que no sea justo. Dios es todo misericordia y Él es tan bueno que al final, no importa cuánto peques, igual Dios te va a salvar y no irás a tener un juicio final y no hay nada de eso. Dios es tan bueno que nos hace pasar igual como Él es tan buena onda. Debemos ir a buscar nuestro lugar en ese mundo, en ese camino de rosas que el mundo dice que es. Algunos dicen, al final Dios va a perdonar a todos. Entonces, si los muertos no resucitan, decía Pablo a los Corintios, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y algunos tienen una perspectiva tan triste, decir, mañana se acaba todo, ahora emborrachémonos. Vivamos una vida de desorden, porque como no hay Dios, como no hay juicio, entonces hagamos lo que se nos dé la gana. Y discúlpenme la expresión. Qué irresponsables y qué pocos sabios. Pero Pedro dice no, porque aunque suene placentera esa idea, es producto de los sentimientos, no de la realidad. Es producto de un corazón egoísta. Esos pensamientos son producto de un corazón o de una mente pecadora que quiere mantenerse en el pecado y desconoce a Dios. Y entonces, ¿a quién iremos? A los que niegan que Dios existe. ¿Sabe que algunos no creen en cosas como el Big Bang? No creen, pero preferirían que así fuera, con el único deseo de evitar un juicio delante de Dios. Qué bueno que no exista Dios, dicen algunos. Qué bueno que no haya necesidad de pararse un día frente a Dios. Qué bueno que sea el Big Bang y que nosotros solamente seamos un accidente del cosmos, una masa de materia que un día de pronto cobró vida. ¿A quién iremos? ¿A ellos? ¿A los que niegan la existencia de Dios y le dan más valor a las cosas de la casualidad? Yo les pregunto, hermanos, hoy a ustedes, ¿a quién iremos en medio de nuestros problemas? No, dice Pedro, no iremos a ellos. Entonces, ¿a quién debemos ir? A los que creen que la meditación trascendental, que la brujería. Algunos creen más en el horóscopo que en Dios. Es triste, pero déjeme decirle que aunque parezca risible, hay gente
que cree más en el horóscopo que en Dios. ¿A quién iremos entonces, Señor? Si allá afuera solo encontramos un mundo de lujuria, ¿a quién iremos, Señor? A los que dicen que tenemos que vivir esta vida en medio de riquezas porque somos hijos del Rey. Yo no entiendo, hermanos, cómo a veces queremos buscar en el mundo o en los encantadores del alma las cosas que solamente Dios le puede dar. Y la lista continúa. Hay muchas alternativas a Jesús hoy en día. Algunos de ustedes creo se encuentran en esa posición que describo. Algunos están pensando o están tremendamente turbados por lo que la palabra de Dios dice, por lo que ven en la Biblia. Y por eso se preguntan, ¿puedo ir a algún lugar, a otro lugar? Hay otra perspectiva del pecado, donde el pecado no se me esté restregando en la cara. Es que no me gusta eso, dicen. Hay otro lugar al que pueda ir para ser rescatado de la soberanía de Dios. Hay otro lugar donde pueda encontrar algo que me llene, me satisfaga mi deseo, mi esperanza de vivir eternamente, pero sin tener que pasar por ser confrontado con la Biblia. El versículo 65 dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Lo que Jesús está diciendo es: no hay una alternativa. El viernes pasado estudiamos, ¿saben ustedes? Estamos estudiando el libro de ¿qué? ¿El Evangelio de quién? De Juan, ¿cierto? El Evangelio según San Juan. Y vimos un pasaje que habla de la autoridad del Hijo. Y cómo a veces llegamos a la conclusión que por nuestros familiares inconversos sería bueno que hubiera más opciones. No solamente Jesús, que hubiera más opciones, así nuestros familiares inconversos tal vez así llegaran a estar con nosotros eternamente. Pero leyendo el texto bíblico llegamos a la conclusión de que no hay otra forma. No hay otra salida, solamente a través de Cristo venimos al Padre y solamente así tendremos vida eterna. No hay otra salida. El mismo Jesús, les decía el viernes, ha sido la persona, escuche bien esto, ha sido la persona que con más dolor ha clamado al Padre para que hubiera otra forma. Él no lo hizo una vez, lo hizo 3 veces. Si usted va a la palabra de Dios, Él dijo: Señor, es posible que pase de mí esta copa. Señor, no hay otra forma de que los hombres y mujeres, pecadores, enemigos tuyos, los blasfemos, aquellos que han conspirado contra ti, Señor, aquellos que han agredido tu santidad, aquellos que han violado tu ley. ¿Hay otra forma que ellos puedan venir y ser salvos? Lo dijo 3 veces: Señor, pasa si es posible, Señor. Tú tienes todo el poder, Señor. Tú puedes buscar otra forma. ¿Hay otra forma, Dios, que tú lo puedas hacer? La respuesta usted la conoce. Al día siguiente Jesús pendía, colgaba de una cruz. Al mismo Hijo de Dios, a Dios hecho carne, se le dijo no. En su parte humana Cristo decía: es duro lo que voy a vivir. ¿Hay otra forma? Y a Él mismo se le dijo no. Porque solamente a través de este sacrificio el hombre puede llegar a estar cerca de mí, dijo el Padre. Porque solamente a través del sacrificio, de este sacrificio terrible, solamente a través de este sacrificio, el hombre tiene oportunidad y esperanza de una vida eterna. No hay otro camino. ¿Ok? Es lo mismo que Pedro está diciendo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. El problema es que muchos no la quieren oír. Pero doy gloria para todos ustedes en esta tarde. Doy gloria a Dios por todos ustedes en esta tarde.
de que esta mañana mejor, de que están aquí. Y Dios tiene un propósito con estas palabras. Dios tiene propósitos con estas palabras. Fue el mismo Jesús con quien mayor dolor pidió al Padre que encontrara otra forma para salvar a estos hombres. No había otra forma. Y para muchos de nosotros, los que nos impide ir detrás de toda corriente nueva, de todas estas cosas, es lo mismo que retuvo a Pedro. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos han querido escapar de Dios? No necesita levantar su mano. Pero yo sé que los hombres tenemos luchas. Yo sé que nuestra fe es probada. ¿Cuántos de ustedes llevan una indecisión en su vida? Aunque estén aquí presentes, son todos los días confrontados con realidades allá afuera que nos hacen tambalear nuestra fe. Pero luego viene el Espíritu Santo y nos recuerda las palabras que Cristo nos ha dado, las palabras que Cristo nos ha hablado. Y hemos entendido que las palabras que Cristo nos ha hablado son espíritu y son vida y son las que dan vida eterna. Por eso muchos de nosotros no queremos irnos de Cristo. ¿Cierto que sí? Quizás no tenemos todos los problemas resueltos. Tal vez los problemas por seguir a Jesús y decir sí a su enseñanza y a su señorío y a su obra salvadora, tal vez no están totalmente resueltos en nuestras vidas. Quizás Jesús, en su palabra, en lo que leemos en la Biblia, algunas veces nos desorienta con lo que dice y nos provoca. Y sabe una cosa, algunas veces lo que creemos lo que leemos en esta palabra nos ofende. Y sin embargo decimos con Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Ya he probado tantas cosas. ¿A quién iré, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nadie habla como tú. Tus palabras, Señor, resuenan en mis oídos. Tus palabras retumban en todo mi ser. ¿Cómo poder escapar de tus palabras? ¿Cuántos de los que están aquí tienen incomodidad con las palabras de Cristo? ¿Cuántos de los que están aquí al acostarse, al meditar en el día, dicen: yo debería estar sirviendo a Dios, yo debería vivir otra vida? ¿Cuántos anhelan eso? Hoy es un día para que abras tu corazón y le digas: sí, Señor, aquí estoy. Yo soy ese que tú estás buscando. Perdóname por mantenerme alejado de ti. Hoy es un día para que las palabras de Cristo cobren vida en su corazón. Abra su corazón a Dios. Amén. Nadie ha actuado como tú, Señor. Tu amor con los seres humanos me maravilla y me doblega. ¿Saben una cosa, hermanos? Nunca alguien fue tan fuerte como Jesús. Y al mismo tiempo tan humilde, tan áspero, tan serio, tan decidido, tan lleno de autoridad y al mismo tiempo tan tierno. Por eso siempre he dicho esta frase: escuche, lea y estudie las palabras, las frases de Jesús, y usted lo único que encontrará en ellas será balance para su vida, amor y fortaleza. Jesús es alguien tan profundo en lo que dice, pero también tan simple de entender. Realmente, hermanos, la sabiduría de Jesús pone en evidencia nuestra ignorancia. Es por lo menos lo que yo experimento. Cada vez me siento más ignorante frente a este gran Dios. Cada vez me siento más ignorante ante tan grande sabiduría. Me gustaría que pudiéramos vivir eso cada día más. ¿Y saben por qué? Porque eso significaría el declive de nuestra soberbia y de nuestro orgullo, cuando lo podamos ver a Él como el grande en sabiduría. Jesús,
tan poderoso que pudo levantar muertos, devolver vista a los ciegos, pudo hacer que los sordos se escucharan, pudo hacer milagros portentosos, tan poderoso y tan dispuesto a morir. ¡Qué maravilla! La nobleza de Jesús deja al descubierto nuestra soberbia, los salvajes y los violentos que hemos sido. ¿Cuántos hoy aquí tienen que pedirle perdón a Dios por la violencia que han vivido? Y que aún a veces renace en nuestros corazones. Y cuando alguna pequeña cosa nos sale mal, nos ponemos iracundos, nos ponemos enojados y queremos hasta ir a los golpes con otros. ¿A cuánto les pasa eso? Jesús ha sido tan justo y tan dispuesto a ser tratado con injusticia. ¿Quién más justo que Él? Pero ¿quién ha recibido más injusticia que Él? Por todas esas cosas, por todas esas grandes maravillas en Jesús, ¿cómo podemos irnos a otro? ¿Quién pudiera enseñarnos algo mejor que su carácter? Amados hermanos, de verdad, y esto de forma personal se lo digo, Cristo me descoloca, Cristo me abruma. Yo quisiera que usted pudiera ver al Señor. Yo quisiera que usted pudiera tener hoy al menos una pequeña visión de quién es Cristo. No ha habido nadie más digno que Jesús. Y sin embargo, estuvo tan dispuesto a ser deshonrado. Wow. ¿Sabe que al santo le arranquen sus barbas, le escupan, le peguen? A él no quiso usar todo su poder. Él no quiso ser, ni siquiera no se sintió deshonrado por eso. Más bien se sintió digno de poder cumplir con la obra que se le había encomendado. Nosotros hoy estamos cumpliendo con esa obra que se nos ha demandado. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: gloria a Dios, estoy trabajando para Dios, estoy haciendo su voluntad? ¿Cuántos pueden decir que lo han hecho tan bien que ya no necesitan pensar en estas cosas que estamos diciendo esta mañana? ¿Cuántos? Yo creo que ninguno de nosotros. Pero hoy es una mañana, esta mañana es un momento maravilloso para que pongamos en nuestra vida y en el balance de nuestra vida el cómo estamos dando respuestas a Dios. ¿Cuántos saben que Dios ha sido paciente con ustedes y conmigo? Wow. Díganme una cosa, ¿hay alguien que sea más merecedor de obediencia que Cristo en nuestras vidas? No hay nadie. Y sí, mire, todos tenemos, la mayoría aquí tenemos hijos. ¿Y cuántos de ustedes han perdido la paciencia en algún momento con sus hijos? Es que este niño no me hace caso, es que esta niña ya está, le jalamos las orejas. ¿Por qué? Porque nosotros somos los padres y ellos nos tienen que obedecer. ¿Cierto que así le aplicamos? Obedezca, así le decimos a nuestros hijos. Sé obediente, aprende, nos ponemos hasta bíblicos. En la obediencia está la bendición. ¿Cuánto le han dicho así a sus hijos? Sé obediente porque Dios ama a los obedientes, hijo mío. Cuando mis hijas están encaramadas encima de mi cabeza, hágame caso. Pero ¿saben una cosa? Cristo Dios mismo ha sido tan paciente con usted y conmigo. Ay, no, Señor, es que yo no siento. Ay, no, Señor, es que esto no me gusta así. El Señor no nos está preguntando. Dios, Él tiene el derecho a mandarnos y nosotros a obedecerlo. Sin embargo, Él, el más digno de ser obedecido, tiene paciencia con usted y conmigo. ¿Quién como Él?
tan dispuesto Él a responder cada pregunta en nuestras vidas y tan dispuesto a callar ante el abuso contra sí mismo. ¿Sabe una cosa? La humildad de Cristo es impresionante. Yo no sé si usted en algún momento ha valorado la humildad de Cristo. Ha puesto el balance entre la humildad de Cristo y si tiene humildad o si tenemos. Tan capaz de descender él mismo de la cruz y enjuiciar a todos los hombres, pero estaba tan decidido y tan comprometido con no abusar de ese poder. Esa bondad de Cristo, esa bondad de Cristo me abruma. Esa bondad de Cristo debía estar muy presente en nuestras vidas. Por eso no me quiero apartar de Él. Yo no sé usted, pero yo no me quiero apartar de Él. Yo no quiero apartarme de mi Señor. Hay una frase de Jesús maravillosa. Y Él dice: llevad mi yugo sobre vuestros hombros, sobre vosotros. Y mire luego lo que dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Esto lo he llamado yo la escuela de Jesucristo. Va a ser nuestro profesor. Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended. Les conviene aprender de mí. Les conviene la mansedumbre, les conviene la humildad. Mírenme a mí, dice Jesús. ¿A quién iremos entonces, Señor? Nunca ha habido alguien como tú. Nadie enseñó como tú. Nadie amó como tú. Es el pensamiento de Pedro en ese momento. Ojalá que sea su pensamiento también. Y así es como miles de personas vienen a Cristo, enfrentando tremendas batallas mientras analizan la filosofía de la vida, mientras analizan si encontrar un mejor Dios o un mundo sin Dios para disfrutar en la carne. Y llegan a Dios así. Quisieran un mundo sin la soberanía de Dios. Un mundo en el que la explicación que le dieran tuviera más sentido, mucho más sentido y mucha más facilidad para sus problemas que simplemente asistir a una iglesia y entregar su vida a Cristo. Y algunos vuelven como el hijo pródigo y dicen: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras que dan vida eterna. Hoy le repito esto: hoy es un día para volver a Él. Y hoy es un día para volver a aquel que tiene palabras que cambian vidas. Hoy es un día para caminar con aquel que es el camino verdadero hacia la eternidad. Hoy es un día para vivir de verdad una vida plena. Mi amado hermano y mi amigo que está aquí presente, allá afuera puedes encontrar cosas pasajeras, pero la vida plena se vive en Cristo. Cuando usted es tan valiente de no dejarse seducir por las luces del mundo, por las mentiras del mundo, por las ideologías del mundo. Eso es para hombres de verdad. Algunos se sienten muy hombres porque tienen más de una relación con diferentes mujeres. Algunos se sienten muy hombres porque le han pegado a 4 a 5. Algunos se sienten muy hombres porque gritan fuerte en la casa, porque cuando llegan ni el perro sale a saludarlos, porque todos en casa tienen miedo. Por eso algunos se sienten muy hombres. Pero un hombre verdadero no es un macho. Macho es la pareja de la mula. Un hombre verdadero es la cabeza de su hogar.
Un hombre verdadero es el sacerdote de su hogar. Un hombre verdadero es aquel que trata con amor a su mujer y a sus hijos. Un hombre verdadero es aquel que no es áspero con su esposa. Un hombre verdadero es aquel que no irrita a sus hijos. Un hombre verdadero es aquel que no castiga a sus hijos simple y llanamente porque tiene un mal día. Ese es un hombre verdadero, el que pone primeramente la palabra de Dios en la mesa para permitirle a sus hijos ver la luz. Un hombre verdadero no es el que le exige con palabras a sus hijos que hagan lo que él mismo sí está haciendo. Un hombre verdadero, un hijo de Dios, el que tiene las palabras de vida en sí mismo, es aquel que da ejemplo no solamente de palabras, sino con sus hechos. Tiene un testimonio comenzando en su propia casa. ¿Sabe? Mucho tiempo pasó y entiendo que Dios tiene un tiempo para cada uno. Mucho tiempo pasó y dejé yo de preguntarme, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no voy a caminar contigo? Eso pasó hace varios años, sí. Pero el Señor es fuerte. El Señor es fuerte y Él puede vencer. Pero usted necesita hoy mismo rendirse a Él. Y decirle, me rindo. No todos mis problemas están resueltos, Señor, pero he visto suficiente en ti. Me rindo, he visto suficiente de tu propósito y de tu amor y de tu poder y de tu soberanía. He visto suficiente, Señor. Ya no me sentaré a meditar o a buscar a un Dios diferente, a un Dios a mi acomodo. No. Ya no haré un Dios en mi mente. Voy a ir al Dios de la Biblia. Ya no acomodaré el carácter de Dios a mi carácter. Yo me acomodaré al Dios de la Biblia. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Ya no buscaré otra filosofía de la vida. No buscaré a un mejor Salvador, a un mejor Señor, a un mejor tesoro que tú, Dios. No buscaré a un mejor amigo. No, Señor Jesús. Ya no buscaré otro mundo, otro maestro. No, Señor Jesús. No me iré a otro lado. Solamente tú tienes palabra de vida eterna y eso me hacen tuyo, Dios. Me entrego a ti porque no encuentro nada más. Porque sé después de los años, Dios, y por medio de lo que tú me enseñas en tu palabra, que no hay otro mejor camino que tú, Dios. ¿Cómo puede ser que eso le ocurra a un hombre? ¿Cómo puede ser que eso le ocurra a usted hoy? La clave está en el versículo 63, ahora en la primera frase. El versículo 63 en la primera frase dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y ahí vemos la segunda parte que hemos ya estudiado. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. Por favor, note la conexión entre el Espíritu de Dios y las palabras de Jesús. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pienso y deduzco entonces que esto significa que quien nos lleva a un compromiso decisivo con Jesús para decir, ya no busco otra vida, ya no busco otro mundo, otro Salvador. Quien nos lleva a decir, Jesús, aquí estoy. Quien nos lleva a ese lugar es el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios quien da vida. Y el instrumento que el Espíritu de Dios usa son las palabras de Jesús. El Espíritu da vida, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Pueden ver el nexo? Amén. Mis palabras dan vida, dice Jesús. Esto significa que las palabras de Jesús dan vida a nuestros espíritus que estaban muertos e incapaces para venir a Él. El Espíritu de Dios está trabajando en su corazón,
Tal vez no entiende usted mismo ni siquiera es porque está aquí, pero el Espíritu de Dios le ha estorbado, le ha hablado, le ha incomodado, y doy gloria a Dios por su Santo Espíritu, porque Él trabaja todos los días ahí en su mente, en su corazón, acusando incluso su conciencia para que usted acepte esta realidad. No hay otro camino, no hay otro lugar, solamente en Dios está la salvación por medio de Cristo Jesús. No hay otra forma. Solamente en las palabras de Jesús hay vida. Y esas palabras son espíritu. Tienen poder para incomodarte. El Espíritu de Dios usa la palabra misma para algo maravilloso, para revelar a Cristo y para revelar la obra de la cruz. El Espíritu Santo obra a través de las palabras de Cristo, iluminando nuestras mentes y nuestros corazones, de modo que podamos ver a Cristo como lo más precioso sobre todas las cosas del mundo. Amén. Por eso es que podemos algunos decir: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. De alguna manera nosotros hemos visto la gloria de Dios. Déjeme decirle que vemos que Él es el único Hijo del Padre. Tenemos eso claro. Tenemos claro que Él es único y suficiente para ser salvos. Tenemos claro que su nacimiento marcó el antes y el después de la historia de la humanidad, y que su llegada a nuestras vidas marcó el nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento espiritual que todo hombre necesita para entender lo que esta mañana estamos diciendo. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Nosotros hemos sido despertados a vida. ¿Y saben quién hizo eso? Fue el Espíritu de vida, el Espíritu que da vida. Y Jesús entonces sostendrá a cada uno que ha creído en Él. No se separará de Él, Él lo ha prometido. Él dijo: estaré con vosotros hasta el último momento, hasta el último de los días. Él no se alejará de nosotros. Él lo ha prometido. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hoy es una gran oportunidad para acercarnos a Dios. ¿Cuántos quieren dar un paso para acercarse a Dios? Ese es el significado entonces de la vida eterna. Amados hermanos, no estamos listos solamente con eso. Es necesario entonces que Dios actúe de forma soberana para vencer en nuestra ceguera espiritual y nuestra sordera y nuestro aletargamiento, porque si no, viendo no veremos, y oyendo no escucharemos, y leyendo no comprenderemos, si es que el Espíritu de Dios no obra en nuestras vidas. Abra su corazón en esta mañana. Dile: ven, Espíritu, si esto es cierto, revélame a Cristo. Revélame a ese Cristo del cual este hombre está hablando. Si yo no le conozco, dame, Señor, hoy ese regalo maravilloso. Hoy es un día de salvación. Dame ese regalo maravilloso, el cual me puede llevar a una eternidad con el Padre. Dame eso, Dios. Es solamente el Espíritu de vida quien tiene la capacidad de darnos esa vida. Eso es lo que Jesús dice, y es la respuesta para nosotros. Hermanos, debemos acercarnos, ir a Jesús, estar cerca con Él, de Él. Y la única manera de que esto sea posible es por medio del Espíritu que da vida, que revela la vida de Cristo y la verdad que es Cristo. No hay otro camino. Amén. Ya hemos probado el camino del extravío y de la maldad. Maldad hacia los demás y tal vez a nosotros mismos. La maldad no solamente la hacemos contra los demás, también a nosotros mismos. Cuando nos descarriamos, cuando nos hemos hecho daño con cosas, con pecados tan terribles, con vicios, con extravíos. No hay otra verdad. Ya hemos engañado y ya nos han engañado.
Hemos probado con nuestra inteligencia y nos han defraudado. No hay otra vida. La única vida que vale la pena vivir es la vida en el Espíritu. Por eso necesitamos la palabra. Por eso necesitamos volver a la palabra. Tal vez viniste a Dios hoy o viniste a la iglesia y pensaste que ibas a encontrar una palabra de Dios en este día. Bien has hecho. Porque en Cristo hay palabras de vida. Porque en Cristo hay palabras de vida y no cualquier vida. Una vida abundante ahora y una vida eterna por siempre. Tal vez tienes una decisión pendiente en tu vida. Y estás pensando con respecto a las cosas cotidianas. ¿Qué voy a hacer? Tal vez estás hastiado de todas las cosas que han pasado en tu vida. Algunos han venido para tomar una decisión. ¿Será que sigo adelante con esto? ¿Será que me divorcio? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Me separo? ¿Será que debo abortar este hijo? ¿Será que debo seguir con este hijo? ¿Será que debo casarme, no casarme? ¿Será que debo viajar, no viajar? ¿Será que debo cambiar de trabajo? ¿Será que tengo la suficientemente fuerza para seguir adelante? ¿Qué hago, Dios? ¿Cómo encuentro respuestas a todo esto, Dios? ¿A quién voy? ¿A quién quieres ir? ¿Por qué ir a buscar en las cosas materiales o en las cosas del mundo lo que solamente Dios puede hacer por tu alma? ¿Por qué seguir terqueando, luchando en nuestra propia manera y capacidad, a nuestra propia idea? ¿Por qué no rendirnos esta mañana y decirle: Señor, obra como tú quieres? Solamente el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. La pregunta es: ¿quieres ese espíritu? ¿Quieres esa vida? ¿Quieres la vida en Dios? Necesitas solo dar un paso y decirle: Señor, me rindo, Dios. No soy tan valiente como creía. No soy tan fuerte como creía. He podido ver que solamente en ti alcanzaré aquello que he deseado. Pero si aún sus deseos están lejos, sus anhelos están lejos aún de una eternidad con Dios, entonces es el momento que medites si tú mismo tienes la capacidad y eres suficiente para salvar tu alma. ¿Lo puedes hacer tú mismo? ¿O prefieres que Dios lo haga? ¿Prefieres que sea Él? ¿Cuántos prefieren que sea Dios? ¿Cuántos pueden entregar en esta mañana sus pensamientos a Él y permitirle que Él sea quien dirija? ¿Cuántos pueden darse cuenta que en sí mismos o ustedes mismos no tienen palabras suficientes? No son lo suficientemente sabios, no son lo suficientemente humildes, no son lo suficientemente mansos, no son lo suficientemente amorosos, no son lo suficientemente misericordiosos, que tienen que aprender de Él. Y Él en esta mañana le da esa bienvenida. Él tiene un regalo para usted este día y es su santa palabra obrando en su corazón. ¿Quieres eso? Yo no sé qué decisión debas tomar en tu vida, pero en el nombre de Jesús te aconsejo que tomes todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Ya basta de hacerlo a su manera, hermano. Ya basta de hacerlo a su manera, amigo, amiga. Si su orgullo no lo deja, delante de Dios será avergonzado. Porque el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Por favor, pongámonos en pie y oremos juntos. Y tengamos un momento para preguntarle a Dios: Señor,
puedo entender que no hay otro sitio, no hay otro lugar, no hay un mejor Dios. Nadie ha hablado como tú, Señor.